Bienvenidos, esta es una presentación en audio podcast para Facisalud Unidad Valle de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California. Este es un trabajo realizado por los alumnos de la materia Biofísica Funcional modalidad taller del grupo y subgrupo 421-2. El tema a desarrollar es características de membranas excitables y propagación del impulso nervioso y será presentado por su servidora Alejandra Hernández Rodríguez, con la colaboración de Vanessa Navarro Báez, Alexis Nuño Sánchez y Michelle Guadalupe Ortiz Vargas. Comenzamos. Previo a entrar de lleno al tema, debemos repasar algunos conceptos claves que son pertinentes al tema a tratar el día de hoy. Es por esto por lo que debemos recordar algunas características de las membranas celulares. La membrana es una barrera entre la célula y el medio externo, sin embargo es semipermeable o selectivamente permeable, es decir, dejará pasar moléculas a su interior y a su exterior y viceversa, conforme lo vea necesario. Ahora que reconocemos esta propiedad, debemos identificar su importancia en el tema del día de hoy. Es necesario que exista una comunicación entre los espacios intracelular y extracelular, de tal modo que, según Buño y Araque, maestros en neurociencias, la más importante forma de comunicación es la de la transferencia de cargas eléctricas a lo largo de la misma. ¿Y qué es una carga eléctrica? Se conoce como carga eléctrica al nivel de electricidad presente en un cuerpo, recordando que la electricidad, por su cuenta, se refiere a la atracción entre partículas cargadas generadas por la diferencia de protones y electrones. Otro concepto básico a tratar es el potencial de membrana, que se refiere a la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior de una célula. Conociendo estos conceptos básicos, procedamos al tema. ¿A qué nos referimos con membranas excitables? ¿Y cómo es este concepto relevante para el impulso nervioso? Las células excitables ejercen sus funciones generando señales eléctricas en términos de cambios de potencial de la membrana plasmática. Algunos ejemplos de células excitables son las células musculares, que generan la contracción a partir de señales eléctricas. También están las células secretoras, que activan el mecanismo secretor por medio de las señales eléctricas. Y por último ejemplo están las neuronas, que son las células encargadas de transmitir el impulso nervioso. Cuando una neurona recibe un estímulo, se producen unos cambios eléctricos en su membrana que se transmiten desde las dendritas hacia el axón, recorriendo así toda la neurona. Estas últimas operan con señales eléctricas especializadas para realizar la función previamente mencionada, que consiste en la modificación del potencial de membrana. Estas modificaciones del potencial de membrana resultan de cambios en la conformación de proteínas estructurales de la membrana plasmática llamados canales iónicos. Estos cambios conformacionales dan lugar a un aumento de la permeabilidad selectiva de la membrana. Los cambios de permeabilidad y la distribución asimétrica de los iones dan lugar a corrientes iónicas que median las modificaciones del potencial de membrana. La respuesta de la membrana a un estímulo de corriente, el potencial de acción, es una propiedad intrínseca de la membrana del axón. Para estudiar esas propiedades de la membrana del axón, estimularon con pulsos de voltaje en lugar de usar pulsos de corriente. Esta técnica se llama fijación de voltaje y fue introducida por K.S. Cole. La probabilidad de apertura de los canales de sodio y potasio del axón depende del voltaje y es independiente del flujo de corriente. Las neuronas transmiten el impulso nervioso en forma de corriente eléctrica. Cuando llega el estímulo a las dendritas de una neurona, se producen unos cambios eléctricos que pasan al cuerpo neuronal y siguen hasta terminar en el axón. El impulso nervioso solo se propaga en un único sentido, desde la dendrita hasta el axón. A partir del potencial de reposo, cuando se aplica un estímulo que alcanza el umbral de disparo, se produce una despolarización, o sea que se hace más positivo o menos negativo, hasta que la polaridad de la membrana se invierte. A esto se le llama sobretiro, y alcanza un máximo o un pico, después del cual se produce una repolarización hasta que el potencial regresa nuevamente al reposo. Una vez que se produjo, el potencial de acción se propaga por toda la fibra sin disminuir de amplitud. La propagación del potencial de acción es a través de circuitos locales de corriente en los axones amielínicos o por conducción saltatoria en los nodos de Rambier en los axones mielínicos. La fase despolarizante del potencial de acción es debida principalmente a la activación de canales de sodio que permiten la entrada de este ion, los que posteriormente se inactivan. Después se activan los canales de potasio, por los que salen esos iones y producen la repolarización de la membrana.
Por el hecho que los canales de sodio se inactivan, el potencial de acción tiene un periodo refractario, es decir, que si durante los primeros milisegundos del potencial de acción se proporciona otro estímulo, la membrana no podrá generar un nuevo potencial de acción hasta que los canales de sodio se hayan recuperado de la inactivación. Este impulso eléctrico pasa de una neurona a otra a través de la sinapsis, unas conexiones formadas entre el extremo final del axón de una neurona y la dendrita de la neurona adyacente. En la sinapsis no se produce un contacto físico entre neuronas, sino que hay una hendidura sináptica que las separa. Aquí es donde el axón libera neurotransmisores, que recibirán los receptores de las dendritas de la neurona postsináptica. Algunas células gliales, las células de Schwann, recubren los axones de algunas neuronas con una capa aislante llamada vaina de mielina. Esta cubierta hace que el impulso nervioso no se transmita a la misma velocidad en los axones cubiertos por vaina de mielina que en los que no están cubiertos. La vaina de mielina impide el paso del impulso nervioso y hace que tenga que saltar de espacio sin vaina de mielina al siguiente espacio sin vaina de mielina. A estas zonas de los axones que no están cubiertas por la vaina de mielina se les llama nódulos de Rambier. Y a este tipo de propagación del impulso nervioso se le denomina conducción o propagación saltatoria. Muchas neuronas poseen una vaina de mielina que acelera la propagación del impulso nervioso. Si la vaina de mielina se deteriora, las neuronas funcionan mal, ya que el impulso nervioso se transmite lentamente o incluso no se transmite. Esto es la base para diferentes enfermedades como la esclerosis múltiple. Por lo tanto, las neuronas se pueden clasificar dependiendo si en su estructura cuenta o no con vainas de mielina. Las neuronas mielínicas en sus axones están cubiertos con mielina y son más gruesos. Por la conducción saltatoria, transmiten más rápidamente el impulso nervioso. Mientras que en las neuronas amielínicas sus axones no están cubiertos por mielina, por lo que conducen el impulso nervioso más lentamente. También se debe tomar en cuenta otro concepto. Cuando el potencial de acción alcanza el extremo de la neurona, provoca la liberación de ciertas moléculas llamadas neurotransmisores, que están acumulados en vesículas sinápticas. Los neurotransmisores liberados se fijan en receptores de otra neurona, músculo o glándula, provocando así un nuevo impulso nervioso, la contracción muscular o la secreción de una sustancia. El conocimiento del impulso nervioso es de suma importancia para reconocer algunas patologías relacionadas a este. Del mismo modo, conocer la anatomía de las neuronas y su relación con el impulso nervioso, así como los principios físicos detrás del mismo. Así, para concluir, vamos a repasar los conceptos claves nuevos. Impulso nervioso. El impulso nervioso es un impulso eléctrico. Para que el impulso eléctrico se transmita, los iones positivos de sodio que en estado de descanso están presentes fuera de la neurona debe traspasar la membrana celular, recordando que en estado de reposo el interior de la neurona tiene carga eléctrica negativa. El potencial de acción. Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica. La neurona es una célula componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar, transmitir información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Y por último, la sinapsis, que es la región de comunicación entre la neurita o prolongación citoplasmática de una neurona y las dendritas o el cuerpo de otra. Eso es todo de mi parte. Esta fue una presentación en podcast para la materia de Biofísica Funcional en la Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas de la UABC. Tengan un buen día.